Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy tuvimos problemas de conexión otra vez, así que nada, paso a grabarla y se subirá en su momento. Espero que anden muy bien. Hoy tenemos psicología cognitiva eh, y antes quiero decir que lamentablemente es la peor unidad que tienen en la cátedra, no porque el tema no sea bueno, al contrario, es una linda corriente, es muy buena, pero mezclan muchos autores y no terminan de cerrar los conceptos de cada uno de ellos, quedan eh, en el aire algunos conceptos, no los cierran, ¿no? Así que vamos a hacer lo que podamos y nada, también hay muchas contradicciones en el mismo texto, que creo que, no sé, lo escribió una profesora o algo así, una docente, eh, no estoy en contra de ella, pero como que quisieron hablar de la historia de cómo se dio la psicología cognitiva y terminaron por mezclar muchas cosas y termina por no entenderse, ¿no? Igual lean los textos obligatorios, hagan sus apuntes y resúmenes, porque en cognitiva, en el parcial, será más textual que otra cosa, ya que ni ellos terminan por entenderlo, ¿no? Me refiero a la cátedra. Me acuerdo que Lara se volvió monita para darnos esta clase. eh, Debe estar subida por si quieren, pueden ir a verla. Capaz que eh, ella dice cosas que yo no y viceversa. Y como para tener más relleno, ¿no? Pero bueno, empecemos. Hoy no hay diapositivas, así que vamos a mandarla así. Tuvimos una semana muy ocupada, hubo parciales eh, y nada, estuvimos a full. Em, bueno, la psicología cognitiva surge en la década del 50, 1950, a partir de una fuente, de un fuerte cuestionamiento a la psicología de corte asociacionista conductual imperante, ¿no? Se va a centrar, con imperante digo la dominante, se va a centrar en el abordaje científico de la mente y los procesos asociados, que son la atención, la memoria, la inteligencia y el lenguaje. Se van a preguntar sobre cómo procesamos la información que recibimos, qué procesos mentales están involucrados, ¿no? En la representación que nos hacemos de las cosas, de lo que percibimos, cómo los procesos inciden en el desarrollo de la personalidad y de los comportamientos, ¿no? Primero, la psicología cognitiva va a decir que la mente es un procesador de información, mecanismos, y, y esto, con mecanismo me refiero a todo automatizado, ¿no? Y esto hizo que haya un revuelo, ¿no? Entre las distintas corrientes que estaban en ese entonces. Años más tarde, en el 56, empieza a evolucionar esta escuela cognitiva y muchos investigadores se reunieron en el Instituto de Massachusetts para discutir sobre esta teoría, ¿no? La teoría de la información. En ese momento le hacían mucho hincapié en la manera que ingresa la información de la mente, ¿no? Que se la modifica, que se procesa, que se almacena y luego emite una respuesta simbólica acorde, ¿no? Al contexto. Em, para llegar a esto, mucho tiempo antes, investigadores ya habían realizado varios aportes para comprender el funcionamiento de los procesos cognitivos centrales. Por ejemplo, uno de los primeros que trabajó sobre la memoria fue Ebbinghaus, que escribió un libro sobre la memoria. Hablaba de la reiteración de signos, de la acentuación de las primeras etapas y de las últimas, la puntuación de los elementos extraños, etcétera, ¿no?
Pero en ese momento no se le daba mucha importancia al aspecto significativo, ni tampoco al aspecto emocional. Pero Ebbinghaus demostró que el olvido era sumamente rápido en las primeras horas, menos rápidos en las siguientes y bueno, ya considerablemente más lento en las posteriores. Y Ebbinghaus plantea un enfoque empírico por hacer experimentos, ¿no?, con la memoria de carácter netamente asociativo. Más adelante en el tiempo surgen los racionalistas constructivistas, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no?, de Freud. Y ahí entra un autor que se llama Bartlett, que empieza a criticar a Ebbinghaus. Por ejemplo, para Bartlett, el individuo tiene un papel activo en la construcción de su memoria y los recuerdos que, eh, que se vinculan, ¿no?, con los sentidos, con las motivaciones y también con las emociones del sujeto. Más adelante, por el siglo XX, aparece Atkinson y Shiffrin, que sacaban los primeros modelos para la cognitiva. Y esta fue el modelo que más se conoce, que fue el modelo multialmacén, que da existencia a múltiples memorias o almacenes, donde procesa la información que se van moviendo como bloques a lo largo del desarrollo de los recuerdos. Y ellos lo identificaron en tres tipos a la memoria. Tenemos como primero la memoria sensorial, que esta recibe la información que se obtiene de los sentidos al organismo, ¿no? Por ejemplo, eh, el olor de una comida, el olor de una flor, cuando el tacto, por ejemplo, vemos que es liso, ¿no? Que lo sentimos áspero, corrugado. Observamos una figura, por ejemplo, un triángulo, vemos un árbol. Y bueno, cada uno de los sentidos que tenemos, son 5. La memoria a corto plazo también está, que este ya implica un almacenamiento transitorio, ¿no? Tiene como una capacidad limitada de tiempo o de ítems, como dice en el texto, que es de 2 más o menos 7 ítems. Acá con ítem está haciendo referencia a una unidad de un conjunto, ¿no? Como el experimento de los números que hay que memorizar, eh, por ejemplo, te dan una serie de números y cada vez le agregan una cifra más, un dígito más, hasta llegar a que cuando tenés que repetirlo, no te acordás, ¿no? La memoria a corto plazo también se puede ejemplificar con recordar los nombres de personas, ¿no? Recordar direcciones, recordar, bueno, las cifras como los experimentos. eh, en este caso de los números, un ejemplo son los números de teléfonos, ¿no? Las patentes de los autos, no sé, tuviste un accidente o viste un accidente, miraste la patente y después te preguntan, y bueno, ¿qué patente era? Ya no me acuerdo, ¿no? Es como que esa es la memoria a corto plazo, tiene una capacidad limitada. También puede ser cuando intentamos recordar las caras de las personas, ¿no? O imágenes concretas, por ejemplo, ¿de qué color era el auto? Ay, no me acuerdo. Bueno, eso es porque ya no sirve esa información y bueno, se elimina. Y a esta van a decir que el potencial de retención está asociado al uso que se realice de los datos almacenados, ¿no? Por ejemplo, escuchamos un tema, tal vez no le damos importancia y se queda un ratito. Al pasar el rato ya no nos acordamos, ¿no? Pero si en vez de no darle importancia o atención,
y al terminar la canción nos la ponemos a tararear o cantarla, este uso hará que podamos recordarla y que no sea de corto plazo, ¿no? Esto va a pasar de lo que tendría que ser una memoria de corto plazo a una memoria a largo plazo. Y justamente el tercer tipo de memoria es la memoria a largo plazo, que también se la denomina como permanente, ¿no? Memoria permanente. La pueden encontrar tanto como memoria a largo plazo como memoria permanente. Bueno, esta tiene una capacidad ilimitada, al contrario de la memoria a corto plazo, ¿no? El almacenamiento ya tiene un uso ilimitado. Por ejemplo, tener un recuerdo de la infancia, ¿no? Recordar que si apretamos el botón de apagar del control remoto, la tele se apaga, ¿no? Recordar cómo manejar una bicicleta que tal vez aprendimos de chicos y después durante todo el crecimiento no volvemos a agarrar una bicicleta. De grande agarramos una bicicleta y ya sabemos cómo andar en bicicleta, ¿no? Es como que esa memoria, al ser ilimitada y permanente, queda en algún lugar recóndito de la mente, ¿no? Y vuelve cuando la necesitamos. Ahora, el pasaje de la memoria a corto plazo a memoria a largo plazo puede ser por el uso de diferentes estrategias, ¿no? Puede ser por agrupamiento de datos, reelaboraciones o asociaciones y relaciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos que memorizar un número de teléfono, para que pase de la memoria a corto plazo a largo plazo, como solemos hacerlos con nuestro número de teléfono, ¿no? Que le damos uso, entonces nos terminamos acordando nuestro número de documento. Hay algunas personas que no se acuerdan, pero porque no, no la pasan a esa memoria a largo plazo, ¿no? Pero, por ejemplo, un número de teléfono, en vez de decir, bueno, mi número de teléfono es 11551, no, no, vamos a agrupar los datos para guardarlo en esa memoria. Entonces vamos a agrupar de dos en dos, ponele, que es lo más normal en un número de teléfono. Por ejemplo, mi número es 11 55 tan, 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 ¿entendés? Es como que agrupar estos datos hace que de la memoria a corto plazo pase a una memoria a largo plazo. Y las asociaciones o relaciones es cuando decimos, por ejemplo, esto me hace acordar a tal cosa. Entonces, esta relación de esta otra cosa va a hacer que esta nueva cosa sea, pase a una memoria a largo plazo, ¿no? Bueno, esta teoría estaba muy buena, pero como siempre vinieron a criticarla. Por ejemplo, la partición de compartimientos y emociones, ¿no? Respecto de la mayor posibilidad de almacenamiento y recuperación, cuando recuperamos un recuerdo. Y en 1972 surge el modelo Tulving, que, bueno, que la genera el autor Endel Tulving, y propone otra clasificación de la memoria, ya partiendo de la anterior eh, y modificándola un poco, ¿no? Él distingue la memoria procedimental, que la relaciona a las rutinas y a los procedimientos que se terminan mecanizando, ¿no? Luego, la memoria episódica, que esta la relaciona con eventos vivenciados, que le ponemos una carga emotiva, ¿no? Le ponemos eh, emoción y sentimiento. Entonces, esta va a ser la episódica. Tiene un anclaje en el espacio y tiempo, ¿no? Puede perdurar. Por ejemplo, escribir, manejar, andar en bicicleta, como mencionamos recién, bañarse, abrocharse los botones, todas esas cosas, ¿no? Son episódicas y que tienen el anclaje en el tiempo y espacio, van a perdurar por siempre.
O sea, no te vas a olvidar de cómo cerrar tu camisa, ¿no? Después habla de la memoria semántica y esta la asocia con el lenguaje y los conocimientos que se tienen sobre lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, conocer las capitales de los países o estudiarse los presidentes de Argentina, ¿no? Eh, bueno, acá el texto hace una parada en Hernández Rojas, que en, en uno de los artículos que escribió, un libro que se llama Paradigmas en Psicología de la Educación, él afirma que en la psicología cognitiva predomina como fundamento epistemológico un enfoque racionalista, donde ve que el sujeto se domina en el acto de conocer, es decir, que crea el sujeto representaciones que van a determinar las formas de las actividades que él realiza. Y agrega que la noción de representación acá tiene un papel clave, porque en esta noción de representación se comprende el desarrollo de las conductas humanas. Y acá vemos una gran diferencia con el conductismo, porque el conductismo tiene un enfoque empírico radical, donde el sujeto está determinado por contingencias ambientales, ¿se acuerdan? Ahora, en esta nueva perspectiva de la psicología cognitiva, se considera al individuo como un agente donde los comportamientos que éste tenga va a estar fuertemente influenciados por las representaciones o procesos internos, que justamente estas representaciones o procesos internos surgen a partir de las interacciones que tenemos con el entorno, tanto físico como social, ¿no? En vez de tener un sujeto que se identifica receptivo y reactivo, nos encontramos con un sujeto dinámico que organiza el conocimiento dentro de un sistema cognitivo complejo. Bueno, eso lo dejan ahí a la historia, queda mucho por desear. Hubiésemos querido que expliquen un poco más el tema, pero no lo hicieron. Pero bueno, se van a quedar con eso. Luego del pasaje de los años, ¿no? Se critican entre sí, ahí los de la psicología cognitiva, o sea, ellos mismos. Por ejemplo, el enfoque de eh, procesamiento de la información o, como se suele llamar, la analogía mente-ordenador, ¿no? Que somos una máquina, somos como una computadora. Y ahí surge una nueva propuesta que tiene una mirada más funcionalista, que acá se va a centrar en los componentes cálidos de la cognición, donde la actividad mental no se reduce a los procesos cerebrales computacionales, como era la analogía mente-ordenador, ¿no? Ahora, esta nueva propuesta se acerca más al constructivismo, ¿no? El constructivismo de los procesos mentales. Ahora, el sujeto se organiza y construye de manera interna los distintos eventos de carácter mental, ¿a partir de qué? De la interacción con el entorno. También la cultura, el lenguaje y el propio organismo, ¿no? Ahora, esta nueva propuesta llama a lo que es la interpretación y significación. ¿Y quién está en esta propuesta? El señor Brunner, que tienen un texto gigante para leer, aunque tienen que leer un capítulo, ¿no? Pero antes de encarar con Brunner, vamos a hacer un resumen del modelo computacional, porque si no va a quedar como que todo mareado, ¿no? Todo desorganizado. Más desorganizado que la unidad de la cátedra.
Se la agarraba con Zule Serra. Bueno, che, pero es verdad. Lo que los leyeron, no sé si llegaron a leer ya esta unidad, se les habrá hecho un matete en la cabeza, ¿no? Em, bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen. La psicología cognitiva va a tratar el estudio de la mente humana, va a estudiar las estructuras, los procesos y representaciones y trata el modo como las personas se perciben, cómo aprenden, cómo recuerdan y piensan sobre la información. Existen muchas vertientes de paradigmas, pero en el contexto, en el texto que tienen ustedes, la dominante es el paradigma de el procesamiento de la información, que la pueden encontrar como PPI. Bueno, este utiliza el lenguaje de la información y tiene fundamentación empírica, ¿no? Bueno, los problemas que hubo, como ya comenté, fueron las peleas entre racionalismo contra empirismo y estructuralismo contra funcionalismo. Para que hagan historia y recuerden en la unidad uno, ¿no? ¿Qué era cada cosa? Racionalismo era la que reconoce la razón como única fuente de conocimiento. El empirismo se basa en aquel conocimiento que proviene de la experiencia. O sea que el conocimiento nace con la experiencia y que el conocimiento se puede también justificar por la experiencia. El estructuralismo era el enfoque que estudiaba las estructuras que trata significados dentro de una determinada cultura. Em, Después, ¿qué más teníamos? El funcionalismo, ¿no? Bueno, este básicamente considera que la sociedad está formada por partes que funcionan para mantener ese conjunto y que si hay un desequilibrio en alguna de estas partes, se obliga automáticamente el reajuste de las otras, que lo que sería la adaptación. Bueno, las áreas que va a tocar la psicología cognitiva van a ser bases biológicas, o sea, las estructuras y los procesos del cerebro, los procesos de la cognición, sobre la atención y la conciencia, van a ver los procesos básicos, cómo era la información en la mente, ¿no? Cómo entra a la mente, en la conciencia, y cómo controlamos esa información. La percepción también, que cómo percibe el ser humano con los sentidos, ¿no? Respecto a los sentidos. Después también tenemos la representación, o sea, cómo representamos mentalmente la información en nuestra mente, cómo organizamos lo que sabemos en la mente, los tipos de memoria que ya hablamos, etcétera, ¿no? Bueno, sobre el procesamiento de la información, la predominante, la mente ordenador, vamos a entenderla relacionando a la mente humana como si fuese una computadora. Y va a ir así, ¿no? Tenemos el input, que es la entrada de la información, la codificación cuando se conecta con la memoria, el procesamiento, que viene a ser la organización, el almacenamiento, que es la retención de la información a través del tiempo, la decodificación, que va a ser tomar la información que ya almacenamos, y el output va a ser la salida. ¿Ven la relación que hay? Usan los mismos términos con la computadora y la mente humana, ¿no?
Em, o sea que mente ordenador, si entendés una computadora, vas a entender la mente humana según estos autores, ¿no? Cosa que ya que yo le voy a un enfoque más vygotsiano, ¿se acuerdan la clase pasada? Pero bueno, ahora en un ratito la vamos a ver en Brunner, que se mete un poco con la teoría vygotsiana. Em, la analogía de la computadora es funcional. La computadora opera con símbolos, o sea, usa operaciones sencillas, ¿no? Se define como un procesamiento general que codifica, retiene y opera con símbolos y representaciones. Y bueno, todo esto viene a la similitud que hay con el sistema nervioso humano, ¿no? Hace que se produzca esta analogía y que los psicólogos tomen como modelo a la computadora para plantear hipótesis psicológicas y elaborar interpretaciones teóricas. Ahora, esta analogía, como dijimos, es funcional, no física, porque hay, hay mucha diferencia de lo que es el hardware, ¿no? De la computadora. Obviamente son muy considerables, que la mente humana no es lo mismo. Si cortas un cerebro humano, no vas a ver lo mismo que ves cuando abrís una PC de escritorio, ¿no? O sea, es obvio. Pero bueno, sobre esta analogía hay dos versiones. Está la versión débil y la versión fuerte. La débil, bueno, establece un parecido funcional entre ambos sistemas y esta usa el vocabulario del procesamiento de la información de modo instrumental, que representa a la psicología cognitiva y estudia el comportamiento inteligente de los seres humanos. Mientras que la versión fuerte considera que la computadora es algo más que una simple herramienta conceptual. El objetivo de esta versión es elaborar una teoría que unifique el procesamiento de la información de forma que englobe todo, ¿no? Todo en conjunto. Bueno, acá da lugar a lo que es la ciencia cognitiva ya, que el interés viene a ser la construcción de programas de inteligencia artificial, que lo pueden conocer como la IA. Y bueno, repito, la psicología cognitiva es muy linda y a su vez muy compleja, que si en estos textos se hubiesen basados en X autor, ¿no? En pocos autores, se podría haber puesto más información de cada uno, pero nada, quisieron darle una historia general y termina por confundirnos eh, cuando vamos leyendo, ¿no? Esta lectura. Es más, en el texto encontramos, como dije al principio, banda de contradicciones que si ustedes se lo ponen a leer, van a decir, pero me acaba de decir una cosa y me salta con otra, ¿con cuál me quedo? ¿No? Pero bueno, así estuvimos en el primer cuatrimestre con esto que eh, nada, todos se confundían. Creo que la peor unidad fue eh, posta. Por eso, no sé si lo escribió la profesora, si lo escribió la misma persona a todo, ¿no? Para que tengan esas contradicciones, eh, o qué, pero no sé. Ahora vamos a pasar a Brunner, ¿no? De él ya tienen un capítulo entero, que es el acto de significados. Eh, y bueno, pero voy a tomar un poquito de agua. Bueno, Brunner.
Brunner va a ser en este caso, ¿no? El que quiera derribar a la psicología cognitiva de mente ordenador. Pero porque decía que la propuesta esta de asimilar una mente humana con una computadora iba de la animalización a la mecanización y a su vez se deshumanizaba, ¿no? Es como que una cosa es decirnos de que somos computadoras y no la computadora no tiene sentimientos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Brunner es aportar con esta propuesta más vygotsiana, y nada, va a decir de que no se tiene que deshumanizar, que no pueden pasar de ser animales racionales eh, a ser computadoras perfectas, ¿no? Porque las computadoras son perfectas. Todo depende de su programador, ¿no? Él se va a poner en contra porque, bueno, la analogía mente-ordenador convierte al hombre en un procesador de información, como dice el texto, un modelo sintáctico que se enfoca en el ordenamiento de datos. Esto es hacerlo ya mecanizarlo, ¿no? Y claro, en vez de la construcción de sentido, que es lo que incita en su enfoque, para Brunner esto es inconcebible, ¿no? Brunner propone una psicología que vaya por el ámbito social, ¿no? Un enfoque vygotsiano, supongo que ya lo leyeron. A partir de el diálogo interdisciplinar, ¿no? Que en esto va a unir lo que es la filosofía, va a unir la antropología, va a unir la psicología, la historia y la lingüística. Va a mezclar esto que es la semiología, ¿no? Hace énfasis en la naturaleza de la construcción de los significados, de cómo afecta la cultura y cómo se afecta en el hombre, ¿no? ¿Se acuerdan en el vygotsiano, en la teoría vygotsiana, que habíamos hablado de cómo la cultura, la interacción la interacción social, cómo nos moldeaban a nosotros y nosotros a ellos, ¿no? Bueno, Brunner estaba en contra del conductismo, al igual que la analogía mente-ordenador, porque deshumanizaba al hombre, ¿no? Pero le dio crédito a Wundt, de la psicología de los pueblos, porque él dice que supo ir más allá de las experiencias de laboratorio, ¿no? Y que fue un precursor de un enfoque más interpretativo, ¿no? Y luego de esto ya empieza a dar los intereses de su enfoque. Como ya dijimos, él quería descubrir cómo construimos significados con nuestras mentes. O sea, cómo son esos significados eh, y que creamos realidades públicas y compartidas. Siempre con la perspectiva vygotsiana. Recuerden a Vygotsky para leer Brunner porque no va a tener sentido, sino. ¿Qué quiere decir con realidades públicas y compartidas? Que el hombre, como acabo de decir, se va moldeando por la interacción social y por la cultura. Recuerden que es un cambio doble siempre. Es hombre-cultura, cultura-hombre, como dijimos en la clase pasada, se moldean entre sí, ¿no? Para Brunner, la psicología es una ciencia que trabaja con los procesos mentales y que es una disciplina cultural, que va más allá de los objetivos positivistas clásicos, ¿no? Como lo era el conductismo. Eh, en este caso puede ser, ¿no? Lo que Watson, ¿se acuerdan? Brunner interpreta los mundos e interpreta los actos de interpretación y tiene muy en cuenta la complejidad
que implica el estudio de la mente, que es objeto y sujeto de análisis al mismo tiempo, cosa que la información de datos no lo hacía, ¿no? Ahora, ¿qué son los significados y a qué hace referencia cuando habla sobre la importancia fundamental del sentido? Bueno, acá el texto va a hacer referencia a lo que dijo el lingüista Schweitzer, que no sé cómo se pronuncia, supongo que así, que los significados son la estructura concreta del lenguaje, donde acá se van a derivar signos lingüísticos dentro de una estructura y se debe buscar en el contexto del código del cual derivan. Fíjense que dice contexto. Con decir esto, nos está hablando de que debemos analizar el todo, ¿no? Una visión más molar, como lo hacía la Gestalt, y que analizando e interpretando este contexto, llegamos a conocer la estructura del lenguaje, por ende, el significado. Esto es lo que es el significado. Este lingüista, que no me sale el nombre, Schweitzer, dice que los significados pertenecen a una categoría lingüística que él denomina sistémica. Y con sistémica, ¿qué nos está diciendo? Que refiere a una totalidad, como dijimos recién, debemos analizar el todo porque los significados van a ser subjetivos. Recuerde que dependen del código de cuál deriven, como había dicho. Otra cosa que agrega es que la visión del mundo de una cultura se expresa a través del lenguaje utilizado. Y digo específicamente lo que dijo. Él dijo, si alteramos el contexto cultural, se altera también la red semiótica de referencia y por lo tanto modificamos el sentido de lo que decimos. Por lo tanto, y agrego otra frase, el sentido es el valor adquirido por una designación dentro de una cultura específica. Como dije recién, es subjetiva y está hablando del significado cultural, ¿no? Ahora, ¿qué es el sentido? El sentido ya pasa a ser una categoría de comunicación que no está sujeta a la diferencia entre idiomas y que puede expresarse a través de medios lingüísticos distintos en idiomas diferentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando le damos un sentido a una situación, eh, seguro les habrá pasado, y tal vez con solo mirarse con el otro y decir cualquier cosa como un sonido cualquiera, te miro y digo, "Eh", y ustedes ya saben, porque están analizando la situación y el sentido produce un significado que ustedes dos van a conocerlo. Y bueno, y quien sea que vea el signo este, ¿no? Eh, Se entiende, ¿no? No hace falta ponerle palabras concretas a un idioma. Entonces, depende de la situación que estén viviendo. Vamos a hacer un ejemplo. Estábamos en la ruta, hubo un choque y me bajo del auto, yo soy argentino, y el auto de al lado se baja un inglés, ¿no? Él habla inglés, yo no hablo inglés, él no habla español y yo sí. Entonces yo le hago, haciendo referencia del choque que hubo. Y el yankee me va a entender porque esto es justamente una categoría de comunicación, ¿no? Este es el sentido que le damos y que no depende de un idioma. Y él, como receptor, le va a dar el significado al sentido. Ahora, el significado es una categoría del lenguaje, mientras que el sentido es una categoría del discurso o de la enunciación, como dijimos, de la comunicación, ¿no?
Y acá también, cuando hablé de que no tienen conjetura las cosas que dicen en el texto, porque te está diciendo primero de que es una categoría de comunicación y ahora te salta con que es una categoría del discurso de la enunciación. Entonces, si en el parcial te preguntan algo, alguna de esas, ¿cuál vas a poner? ¿Entendés? Es como que es muy abierto, tienen que ser un poco más específicos en las cosas. No sé si nos quieren confundir o qué, pero bueno. Bueno, Brunner propone pensar en una psicología cultural e interpretativa, ¿no? Como ya mencionamos, se interesa por el significado y los sentidos que le damos los seres humanos al mundo y moldeamos nuestra mente. El objetivo de Brunner va a ser construir una ciencia de lo mental que solo se meta con el concepto de significado, ¿no? Donde identifica los conceptos y procesos que crean sentido dentro de la comunidad, como los ejemplos que ya estuvimos haciendo, ¿no? Y dice que para esto es necesario el papel que juega la cultura, que crea y recrea sistemas simbólicos sobre los que encajan los sentidos. Pero a estos sentidos van a ser los que están relacionados con el lenguaje. Ojo, lenguaje, no idioma. Recuerden eso. Em, bueno, y a todo esto le va a sumar el proceso de humanización, ¿no? Que, a ver, él estaba hablando de que el procesamiento de datos lo deshumanizaba el ser humano. Y él quería volver a humanizarlo. Bueno, esto implicó aumento de tamaño del cerebro, la liberación de las extremidades superiores, el desarrollo de un sistema simbólico social y el desarrollo de la vida comunitaria. Y a partir de esto va a llegar a la conclusión que la cultura es la verdadera naturaleza humana. Bueno, Brunner apoya a Hertz, no sé si se pronuncia así, bueno, que él estudia la antropología interpretativa, ¿no? Y él dice, en una parte del texto, lo voy a leer, el hombre es un animal suspendido en tramas de significación tejidas por él mismo, y la cultura se compone de tales tramas. Esto, y acá de nuevo menciono, que es la subjetividad. Eso es lo que quiere decir, que posibilita interpretaciones variadas que dependen de la posición que se ocupe dentro de la estructura social, ¿no? Se refiere a los condicionamientos tanto sociales como psíquicos, ¿no? Condicionamiento significa las limitaciones, o sea, las limitaciones sociales y psíquicas, para que tenga más sentido. Eh, Ahora, los significados no están en las mentes de las personas y tampoco están más allá de estas, sino que está entre la gente. Por eso serían públicos y construidos. Y acá hay otra contradicción que nos vuelve loco, que decía que era en un principio públicos y compartidos y ahora es públicos y construidos. Es como que tenés que tener esos dos conceptos de uno que podría ser para hacerlo más fácil, ¿no? Más concreto, más específico. Bueno, no existe para Brunner una mente natural y para entender mejor esto, voy a lo que dijo Hertz, ¿no? Y dice, sin cultura somos monstruos incompletos. O sea, que no existe una naturaleza humana que sea independiente de la cultura. Bueno, por lo tanto, para llegar a una conclusión, vamos a separar unos puntos importantes, ¿no? de lo que fuimos viendo. Con esto, con la psicología de Brunner, ya lo otro ya lo hicimos.
Bueno, la psicología que propone Brunner se organiza en torno de los procesos de construcción y utilización de significados, que son compartidos y negociados. Acá agrego otra palabra más, de un momento que era compartidos, otro momento que era, no sé, como dije recién, después negociados, es que es una mezcla de todo. Bueno, vamos a dejarlo como compartidos y públicos, ¿no? Bueno, y estos se negocian a partir de estados intencionales que explican las acciones humanas. Si el enfoque de procesamiento de la información se centraba en el modelo sintáctico para el estudio de lo mental, Brunner le va a dar relevancia a un modelo semántico y se va más allá que solo la información, ¿no? Sino que ya se va a meter con el tema cultural. Em, bueno, la psicología popular, que así se la denomina la psicología de Brunner, eh, se encarga de explicar cómo la cultura analiza e incide en lo que el hombre es. Somos sujetos que aprendemos descubriendo y que nos llenamos de situaciones problemáticas, ¿no? Eh, ¿Vieron la frase que dice de los errores se aprenden? Bueno, los errores son situaciones problemáticas y ahí sale el aprendizaje. Brunner plantea que las verdaderas causas de la acción humana son la cultura y la búsqueda de significado. Eh, También dice que nuestro conocimiento es un conocimiento aculturado y mediado por herramientas simbólicas. Recuerden la relación con Vygotsky para entenderlo mejor. Otra cosa es que el conocimiento depende de la perspectiva de la comunidad, de la diversidad y negociación de estas posturas, ¿no? Cada cultura tiene su postura. La psicología popular debe ser el punto de partida, según Brunner, y se encuentra en estrecha relación con la antropología interpretativa, como leímos hoy los textos. Eh, Ahora, es la cultura y no la biología la que moldea la vida humana y confiere sentido a sus actos e intenciones. No es de modo biológico, es de modo cultural. Otro de los puntos importantes es que la psicología popular intuitiva recupera el impulso de la revolución cognitiva, ahora centrado en cómo la gente organizaba sus experiencias, sus conocimientos, sus transacciones con el mundo a partir de una organización narrativa particular, ¿no? Los significados culturales eh, son creados y recreados en la interacción social, ¿sí? O sea, siempre va a tener sentido lo que nosotros hagamos dependiendo de la interacción social y cultural. Em, la psicología popular está compuesta por creencias de cómo son las cosas y cómo deberían ser, ¿no? Y por experiencias. Ahora, lo importante de esto, que no importa si estas creencias o experiencias son verdades o falsedades. Acá se prioriza la historia, no se investiga, no se cuestiona, ¿no? Solo se enfoca cómo se constituyen las formas narrativas. Por ejemplo, la construcción de mundos a través de relatos narrados
que se conservan en la memoria individual y colectiva, como, por ejemplo, en una fogata, no sé, contar la historia del hombre lobo. Nadie sabe si es verdad, nadie sabe si es mentira, pero se termina creyendo y está en cada historia que le pasó al tío de un primo, de un amigo, etcétera. Por ejemplo, cuando yo era chico, mi mamá me contaba una historia de la luz mala. Ella era de Corrientes y, eh, bueno, sus abuelos eran prácticamente indios. em, y, bueno, ellos dicen que veían la luz mala y todo eso. Entonces, estas creencias, estos eh, leyendas urbanas, mitos urbanos, nadie sabe si es verdad, pero en este caso, mi mamá no se cuestiona si esto fue real o no, solamente pasa la información, transmite esta historia de modo narrativo, ¿no? Y a su vez, su mamá le habrá contado a ella, y a su vez, la mamá de la mamá le contó a ella. Y así es como se va formando estas, eh, que está compuesta la cultura, ¿no? Por creencias y por experiencias. Bueno, no tenemos nada más para agregar. Si tienen alguna duda, pueden mandar al grupo, pueden escribir ahí acá en el video. Yo voy a ir revisando para ver si dejan algo. Igual llegan notificaciones. Em, Así que nada, pregunten en el grupo. Ya creo que queda una unidad de Freud, la unidad 6 y después el segundo parcial, que voy a ver si les preparo un modelo de parcial, como en el primero, ¿se acuerdan que le hice las 3 unidades en un ensayo autoevaluativo? Y nada, voy a hacerles con esto también. Lean los textos, porque hay cosas puntuales, como dije, acá estamos tratando de entenderlo, las cosas importantes, pero en el texto hay cosas, no sé, por ejemplo, que Brunner lo llama a esto de los significados y los sentidos, eh, los llama como cálidos, le dicen cálidos. Un día me lo preguntaron en el parcial eso, y yo dije, mirá vos lo que me preguntaron. O sea, esto está en un texto solo, en el mapa conceptual de la cátedra, y no está en ningún otro texto. ¿Entendés? O sea, es como que... Pero bueno, en fin. Muchas gracias por escuchar hasta acá. Y nada, pregunten las dudas que tengan, compartan el grupo a sus compañeros, tal vez a alguien les sirve, ¿no? Y nada, espero que les haya servido como siempre y les mando un abrazo. Chau, chis.